Tocar un instrumento o conocer mejor nuestro folclore es un anhelo para muchas personas. Aunque nunca es tarde para empezar, no siempre es fácil tener el tiempo o los recursos para acceder a la formación musical. Hoy hablamos sobre un colectivo que facilita este conocimiento de forma gratuita y pedagógica. Desde tutoriales online hasta masterclass, la Asociación Musiqué difunde y promueve el acercamiento a la música y a un folclore contemporáneo en el que además investigan con una formación, Simbeque Project, que fusiona lo tradicional con otros sonidos del mundo. Chapines de que para el agua fresca no existe vaso mejor que una hoja de ñamera. Busque compañía, porque hasta Miguel Manescau, eres músico y socio fundador y director creativo de Musiqué. Bienvenido a Canarias Escultura. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar contigo. Vamos a hablar de esta asociación que nació en 2010. ¿Cómo nace y a qué se dedica? Bueno, nace en 2010, como bien dices, por una preocupación que creo que teníamos sobre la dificultad del acceso a la información en la música moderna y popular, sobre todo, ¿no? Sabemos que en Canarias, bueno, y creo que en casi todo el territorio español, hay una defensa bastante grande de la música clásica y de la música folclórica, vamos a decir, o popular, ¿no? Pero quedaba en medio pues un abanico de muchísimas músicas que no solamente es que nos interesaran a nosotros, sino que veíamos que en la gente más joven había una gran preocupación e interés en ese acceso a la información, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que más allá de lo establecido como homologada, como educación homologada, pues tenemos además el hándicap de la insularidad, ¿no? De que nos cuesta mucho pues el acceso a la información de manera presencial, ¿no? Más allá de que haya después surgido Internet y que nos ayude también, pero bueno, yo creo que el contacto con distintos músicos nos abre muchísimo la cabeza también, ¿no? Entonces la idea era pues acercarle a todos los interesados en esta temática pues la posibilidad de disfrutar de masterclass de artistas y profesores, tanto canarios que habían estado fuera, como después fuimos ampliando también pues a artistas nacionales y hasta la fecha internacionales también, como para poder nutrir un poquito de diferentes visiones de esta profesión, ¿no? ¿Quién es ese nosotros del que me hablas? ¿Quiénes son esas personas? Nosotros, bueno, como te decía, surge en 2010. La verdad que realmente el equipo de trabajo se ha mantenido prácticamente igual, más allá de que hayamos tenido fichajes. Ahora mismo, por ejemplo, en la Junta Directiva contamos con Yulo Ballesteros, que está de vicepresidente, un grandísimo guitarrista y amigo de Gran Canaria. Después está Kior García, con el cual también comparto varios proyectos musicales, y Beatriz Alonso, que también comparto, ella es una grandísima cantante con la que comparto varios proyectos también, y esa es la Junta Directiva. Después tenemos pues muchísima gente que se encarga pues de todo el resto de abanico de labores que hay que hacer, que son muchas, es decir, de comunicación, desde toda la parte de redes, de demás. Y seguimos abiertos, obviamente, a todo el que quiera abrir el término de asociación, el asociacionismo como tal, pues creo que, aunque debe estar bien organizado, porque es muy complicado de llevar, siempre tiene que estar abierto y sobre todo a la gente joven. Nosotros estamos muy atentos también a todos los consejos, los intereses que tenga la gente joven para saber hacia dónde también llevamos a cabo la acción, ¿no? No podemos mirar simplemente nuestros gustos y nuestra idea, sino esto es una labor social, esto tiene que ser una labor social y por consecuencia pues tenemos que ver cómo llegamos al mayor número de gente posible, ¿no? Al igual que la música surge de la combinación de notas, Musiqué crece gracias a la combinación de 4 músicos, los que dirigen el proyecto. La voz es la de Beatriz Alonso. Vocalista, profesora, actualmente docente de técnica vocal en Musiqué La Laguna, lidera su propio cuarteto, llamado, lógicamente, Beatriz Alonso Quartet. Allí comparte labor con músicos como Miguel Manescau, que es quien pulsa las cuerdas de Musiqué La Laguna. Es profesor de música, es guitarrista y además es el invitado del programa de hoy, así que ya le conocen. Junto a ellos también forma parte del equipo directivo de Musiqué La Laguna a Kior García, batería con 15 años de experiencia, músico de sesión, habitual en grabaciones de jazz nacionales e internacionales.
Jules Ballesteros completa la directiva de Musiqué, guitarrista de amplia trayectoria, profesor, líder de su propio proyecto musical, de hecho, de varios proyectos musicales. Es el único de la dirección musical de Musiqué que no es parte fija de Sinbeque Project. A ese grupo de músicos hay que unir profesionales de la producción, realización y comunicación audiovisual, como Georgina Rodríguez, Iván Pérez, Eva Prieto o María Montelongo. Todos ponen su talento y trabajo al servicio de una asociación cuya razón de ser es potenciar la creación y la formación musical. Ya las nombrabas, las masterclass son una de las partes más importantes de la actividad de esta asociación. ¿En qué consisten? ¿A quiénes están dirigidas? Efectivamente, de hecho ha sido como el producto estrella, pues bueno, estrella no porque sea estrella, sino porque nació así, ¿no? Es decir, la idea era como comenzar con este proyecto, y ya son más de 250 masterclass que hemos llevado hasta la fecha, y hacemos una mensual, ¿no? Lo que nos hemos puesto como objetivo es la realización de una mensual, siempre gratuita, porque como decíamos, creemos que la acción social es muy importante y no queríamos que el dinero fuera un hándicap para cualquier persona que quisiera acceder al contenido también, ¿no? Entonces comenzamos en La Laguna, la asociación surge allí en Tenerife también, pero hemos ido ampliando, las hemos llevado a varias islas, en Gran Canaria ahora ya lo tenemos siempre duplicado también, pero hemos estado mucho tiempo también en Lanzarote, en Fuerteventura, vamos también abriendo al resto de las islas, ¿no? Las masterclass suelen tener una duración de unas 2 horas, más o menos, ¿no? Pero es cierto que en esas 2 horas hay muchísimo contenido también, y al principio nos pareció muy interesante que todas quedaran registradas también, no solamente para tener esa hemeroteca, ese archivo de conocimiento que tenemos ahora mismo, sino para poder repasarlo, el contenido de los puestos en la masterclass, ¿no? Es verdad que, claro, que en primer momento lo hicimos más como esa opción de repaso que te comentaba, pero a la larga vimos también que vivimos en donde vivimos, y estamos en Internet y estamos en el momento que estamos, y que tuvimos, por ejemplo, muchísima aceptación en Latinoamérica, se vieron muchísimo allí también, claro. Porque ese contenido puede acceder cualquiera de forma gratuita. Es gratuita también, efectivamente, agradecemos la suscripción para el crecimiento de la comunidad, pero es también totalmente gratuito, ¿no? Entonces, claro, nos dimos cuenta también de que con Latinoamérica no teníamos esa barrera idiomática tampoco, ¿no? Y que todo ese contenido, que después también con el tiempo nos ha llevado a tener como socio colaborador al Instituto Cervantes también, es decir, el ir pensando también cómo abrir un poco y cómo internacionalizar el proyecto. Es verdad que en primera instancia lo hicimos más como un acceso al conocimiento de la gente que estábamos aquí en Canarias, pero poco a poco hemos intentado que el viaje sea de ida y vuelta, y estamos haciendo mucho trabajo de colaboración también con América Latina, ¿no? Cuando hablamos de masterclass, pensamos que siempre van dirigidas a profesionales de la música. ¿Es así en este caso también? En este caso creo que nos equivocamos con el nombre. Claro que lo pusimos masterclass porque al fin y al cabo es un poco lo que define el evento, ¿no? Pero no se trata de algo tan específico. De hecho, yo estoy intentando hablar mucho con los profesores que vienen, que intenten no tirar esas 2 horas hacia un contenido muy teórico, muy específico, sino que nos hablen casi más bien de vivencias, de experiencias personales, porque realmente el contenido después de 250 no nos van a explicar otra vez que es la escala mayor, ¿no? Entonces, más que ir a algo muy, muy específico, que nos hablen de cómo ellos se han convertido en profesionales, que den consejos realmente a nivel vital, a nivel emocional, algo que pueda servir también para la gente que se quiera dedicar profesionalmente, pero que pueda servir para cualquier oyente que esté interesado simplemente en el mundo de la música, ¿no? Entonces intentamos democratizarlo lo más posible, ¿no? Aunque obviamente está enfocado fundamentalmente a generar la profesionalización de este sector, ¿no? Por lo cual los profesores siempre están abiertos a cualquier pregunta un poquito más específica sobre el tema, ¿no? Más de una década lleva la Asociación Musiqué ofreciendo sus clases maestras por las que han pasado figuras como Raimundo Amador. En todo este tiempo, las sesiones han servido para hablar de música, de cómo hacerla, de cómo sentirla o de cómo mejorar en cuestiones técnicas, también de la parte de negocio. Me funcionó, ok, por acá, ya no voy a seguir por acá. Muchos de los participantes asisten con sus propios instrumentos, porque casi siempre hay un instante para compartir inquietudes a través de los acordes. Así ocurrió, por ejemplo, con el cuatrista venezolano Jorge Glem. Ya sea aplicando la tecnología en el caso de los DJs o con instrumentos convencionales, los profesionales invitados se afanan para tratar de mostrar todas las posibilidades que ofrece el instrumento en cuestión. Chicos, esto es todo lo que yo sé. El talento de las figuras nacionales e internacionales además se mezcla con el de los músicos canarios, que demuestran en cada sesión el gran nivel que hay en las islas.
Musiqué nace también con una vocación de poner en valor la música que se hace en Canarias. ¿Eso es folclore o estamos hablando de qué estamos hablando? Sí, eso es una buenísima pregunta. En un momento determinado, no tanto, fíjate, por la música de Canarias, eso fue como un poquito después, sino más bien por la música de raíz, ¿no? Teníamos como un especial interés, justo un poco en contraposición de lo que hablábamos antes, de la defensa que suele haber sobre la música culta, la música clásica, ¿no? Que no sé muy bien cómo etiquetarla. Igual que tampoco sé muy bien cómo etiquetar la música popular y moderna, porque está toda como metida en esos grandes grupos, pero creo que ha sido como un poco la gran olvidada, ¿no? Entonces nos inventamos un proyecto que definimos como Proyecto Tiempo, que vienen a ser las siglas de Trabajo de Investigación y Evolución de las Músicas Populares, ¿no? Y la idea era un poco eso, pues bueno, pues buscar la raíz. Comenzamos, de hecho, por ejemplo, con la temática del bolero. Hicimos mucho intercambio con Cuba, por ejemplo, para ese trabajo. Y después de trabajar con varias músicas, sí vimos la necesidad total y absoluta de investigar en la nuestra, ¿no? Como decir, bueno, pero que estamos tanto jazz y tanto rock y tanto bolero y vamos a ver un poco qué pasa aquí, porque era como una deuda pendiente también que teníamos con nuestra música, ¿no? Te lo preguntaba porque a veces entendemos folclore solo como música muy tradicional, pero el folclore o la música de raíz también es la que hacen los canarios hoy. Efectivamente, sí, eso es un término muy complicado. Yo justamente llevo un par de años dando charlas acerca del folclore, ¿no? Y de intentar definirlo y de buscar un poco qué es. Y es muy complicado porque entiendo la necesidad del concepto de folclore como sentimiento de pertenencia realmente que tenemos todos los habitantes de algún lugar, pero es muy complicado el poner dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Es decir, dónde consideramos folclore. Es verdad que el folclore conlleva un poco el concepto de antigüedad también, de defender valores antiguos, pero creo que tiene que estar abierto también a una evolución, ¿no? Por eso cuando hablaba de la investigación, creo que no solamente el trabajo de archivo, de buscar en la raíz, sino también de posicionarlo, lo que hacemos ahora mismo, ¿no? Es decir, yo creo que Canarias cuenta por habitante, quiero decir, somos muchísimos músicos, es decir, con muchísimo talento, además, en todas las áreas que hay, pero obviamente en todas las áreas me refiero también a la música moderna, la que se hace hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de intentar vincular las dos partes, es más, ni siquiera creo que estemos inventando absolutamente nada, sino que hay una corriente mundial realmente donde intenta poner en valor la música de raíz, pero con sonoridades un poco más actuales. Contemporáneas. ¿No? Exacto. La pedagogía y la educación como armas fundamentales para el cambio social es una de las máximas del Proyecto Tiempo, trabajo de investigación y evolución de las músicas populares, una iniciativa educativa que Simbeque desarrolla basándose en la investigación y desarrollo de diferentes folclores del mundo. Busca aprender e integrar las especificidades de cada cultura en un mundo globalizado. Historias que son legados. Simbeque forma parte del Proyecto Tiempo, que es una iniciativa de Musiqué, la asociación, y Simbeque viene a ser como el buque insignia, ¿no? Como la estrella quizá. A Miguel Manescau, director de Simbeque, se le ocurrió la idea de hacer una especie de educativo, de un manual didáctico, aparte de su libro, unos vídeos, es un proyecto educativo muy audiovisual. Y este proyecto lo llevamos a cabo 6 componentes de Simbeque, es decir, que es como una derivación, ¿no? Está guitarra, bajo, percusión, batería, pero por ejemplo los metales en esta ocasión no está. Pensando también en que a lo mejor el educativo tenga su propia trilogía y vayamos ampliando y creciendo quizá. La folía. Tiempo plantea un estudio sobre el pasado, presente y futuro del folclore en las Islas Canarias, descubrir patrones, influencias africanas, castellanas y latinoamericanas que han marcado el desarrollo musical a lo largo de los siglos, eso sí, sin renunciar a la libertad creativa y la experimentación. Para que pueda fluir este patrón, podemos modificar las veces que queramos y como queramos el hi-hat. La armonización sigue girando en torno al re menor. La labor de esta chácara sería llevar el tempo del compás. Conciertos didácticos que Simbeque ya ha realizado tanto en el archipiélago como en muchas de sus giras en Estados Unidos y Latinoamérica. Vínculos entre alumnos de diferentes países y profesores que hacen de Canarias un lugar de referencia y punto de partida dentro de los sonidos del mundo.
personas que componen la asociación son músicos, evidentemente, pero también hay muchos que son profesores, si no me equivoco. Efectivamente. Hay ahí un trabajo educativo importante. Sí. ¿Cuál es? Sí, porque de hecho es verdad que, hombre, pues como músico es importantísimo el tocar, el grabar discos, todo ese proceso de investigación que hablábamos, pero creo que también la cultura en los últimos años se ha enfocado excesivamente en el proceso de exhibición, ¿no? Es decir, lo importante que es llevar tu música al escenario, ¿no? Y creo que sí, que eso por sanar un poco nuestro ego y por todo está muy bien, pero no se puede quedar ahí. Es decir, creo que tiene que haber un poco más de conexión social más allá del proceso de exhibición, ¿no? Y creo que, sin lugar a duda, el play de todo es la educación, realmente, ¿no? Es decir, lo que va a hacer que nosotros tengamos no solamente buenos músicos, sino inclusive la creación y la formación de un público formado que exija calidad, parte desde un sistema educativo que contemple esto como un bien de primera necesidad, que tanto se habla, pero mientras no esté impuesto dentro del sistema educativo, es muy complicado hablar de primera necesidad si no se lo inculcamos a los chicos desde el principio, ¿no? Entonces, más allá de nuestra labor de músicos, pues todos, como bien nombrabas, pues la mayoría nos dedicamos a la pedagogía también. Y lo que hemos intentado, y prueba de ello, es lo de las masterclass, ¿no? Es decir, cómo pensábamos que formando íbamos a lograr un objetivo mejor, ¿no? Y dentro de no solamente de Musiqué, sino de Simbeque, que es el proyecto que quizás más está abarcando esa parte folclórica, también nos pareció súper importante desde el principio que no nos dedicáramos solamente a grabar y a tocar, sino que siempre fuera acompañado pues, por unas jornadas de talleres o workshops con toda la idea del proceso que nosotros hemos llevado a cabo también, ¿no? Reflex Sound es un proyecto que inició Miguel por medio de Musiqué, para concienciar a los jóvenes sobre diferentes aspectos sociales que están ocurriendo y a los que igual son ajenos de alguna manera porque no se los explican o porque no les llegan de una manera directa. La música hace que tú puedas trabajar con ellos y sacarlos de ambientes nocivos que tienen muchos en sus familias o muchos en sus pueblos. Entonces, de alguna forma, Reflex Sound es reflexionar sobre cualquier tema que nos pareciera importante a través de la música. O sea, los temas son importantes de por sí. La música simplemente es como el hilo conductor que hace que los jóvenes se interesen. Si les hablas del cambio climático y les haces entender el problema que hay, es que lo relacionas con la música y con todo, con la vida en general. Si tú quieres seguir teniendo acceso a comprar una guitarra, la guitarra se fabrica de una manera. Si el mundo empieza a encarecerse, al final nadie va a tener acceso a guitarras. Y el cambio climático lo que provoca es que todo se distorsione. El feedback con los chicos, saber que los jóvenes están mucho más involucrados de lo que creemos en cualquier tema, simplemente hay como que impulsarlos un poco. De ahí venía un poco lo de Reflex Sound, hacer reflexionar. O sea, alguien que no quiere oír, no oye. Pero en general la gente joven tiene muchas ganas de aprender y de involucrarse en proyectos así que son cooperativos. Si piensas en España, hay muchas voces diferentes y básicamente somos la misma tradición y venimos del mismo sitio y tenemos más o menos la misma información y aún así tienes diferentes voces muy radicales a los lados. Si te vas al mundo entero, claro, no tiene nada que ver lo que pasa en Argentina como en Paraguay, como en Guatemala, como aquí en España. Nosotros hablábamos, contábamos nuestra historia, pero luego había una charla, debate y veías a niños de Argentina hablando con niños de México y con niños de España, que entre ellos hablaban sobre cómo veían ellos ese problema, el que fuera que estuviésemos tratando. Y claro, les daba una visión diferente y una visión muy amplia de cómo está un poco el mundo. Así que Reflex Sound, Simbeque, todos estos proyectos que están aunados en Miguel, tienen el valor ese del riesgo de crear cosas, de intentar aportar algo. Si no sale bien, no pasa nada, pero ahí siempre hay que intentar. O sea, lo que ya está hecho es maravilloso, pero ya está. O sea, tiene que haber gente que cree cosas nuevas y que de cada 10 sale una que realmente aporta algo. Pues chapó. ¿Qué es Simbeque Project? Simbeque es un proyecto súper bonito, la verdad. Me refiero súper bonito a nivel emocional, es decir, para nosotros ha significado muchísimo. Porque al final era llevar a cabo esa deuda que te decía que teníamos pendiente con nuestro folclore, ¿no? Es decir, por mucho que muchos de nosotros hayamos ido fuera a estudiar en un momento determinado, o a probar o a experimentar con otras músicas, hemos crecido con esta música. Es decir, yo siempre crecí oyendo folclore en casa de mis abuelos, en romerías, por lo cual es algo que tenemos en nuestro archivo sonoro grabado y que creo que se merecía un homenaje y un tributo bajo nuestro prisma, ¿no? Es decir, yo soy muy partidario, como te decía, de esa
esa revisión realmente, primero por respeto a lo que lo han hecho anteriormente, que creo que no lo vamos a hacer mucho mejor que grandísimas figuras que tenemos dentro del folclore canario, y segundo por originalidad, ¿no? Es decir, estamos hablando de creatividad y Sinbeque siempre ha tenido en mente pues un poco ese darle la vuelta bajo nuestro prisma sin ningún tipo de miedo tampoco, porque al final yo creo que la música es música, ¿no? Y mientras se haga con honestidad y con respeto a la base de donde se está cogiendo, no se le puede tener ese miedo al purismo ese que se le llama o lo que sea, porque estamos simplemente dando otra visión distinta, ¿no? Y no creo que en ningún momento sea excluyente tampoco, por lo cual, teniendo este punto de partida claro, todos lo que nos dedicamos fue a disfrutar del proceso, ¿no? Lo teníamos claro que era un proceso de estudio, donde íbamos a conocer mucho más nuestra música también, y donde teníamos, como te decía, la libertad total y absoluta. Sinbeque es un proyecto autoproducido total y absolutamente, por lo cual también al no recibir estímulos económicos de fuera, no tenemos ningún condicionante más allá que hacer lo que nos gusta realmente, ¿no? Entonces, eso es muy duro porque hay que trabajar mucho, pero tenemos muchísima libertad de acción, ¿no? Y entonces yo creo que hemos puesto eso como bandera en la parte laboral y después ese sentimiento de familia realmente, ¿no? De 8 años que llevamos ya trabajando juntos, muchos de los componentes llevamos muchísimo tiempo anterior también ya trabajando, y lo hemos planteado como eso, como un equipo humano donde nos encontremos bien, donde el dinero no sea el epicentro del proyecto tampoco, ¿no? Sino todos los satélites que orbitan alrededor, ¿no? El aprendizaje personal, el conocer más nuestra tierra y también la ilusión de poder exportar este producto para fuera de nuestras fronteras, ¿no? Musiqué nace, yo creo que un poco con la inquietud de tener una marca. Es una asociación sociocultural que principalmente organiza masterclass y otros eventos, aunque en la sede de Musiqué también impartimos clases de canto, de guitarra. Sinbeque nace en 2015, es un proyecto musical de 11 componentes donde defendemos pues música canaria a través de un filtro un poquito más yaceado, a través de la visión de world music, música electrónica, bueno, una experimentación con el folclore, ¿no? Músicos de Canarias que queríamos pues experimentar con la música de nuestra tierra. En la sede pasa de todo, porque se idean proyectos, se ensayan los proyectos, se comparten trabajos de investigación. Dentro de Musiqué no solamente está Sinbeque Project, ¿no? También están otros proyectos como Puertas al Sur, Puertas Adentro, Fado Verdade. Bueno, son proyectos que todos ensayamos aquí y lo maravilloso es que cuanto más investigas te vienes a dar cuenta de que hay una raíz inicial compartida. Entonces, cuanto más escarbas, entiendes como la música del mundo. O sea, estudias, investigas una cosa en particular, pero descubres la relación que tiene con otras zonas, ¿no? Por ejemplo, Latinoamérica con su historia, su evolución, sus tiempos, esa música que viene pues, de los españoles, de los europeos, también con las personas esclavizadas que fueron para allá, con la música indígena, cómo se va mezclando por épocas. Nada, me enamoré del mundo a través de la música. Canarias no solamente está en Latinoamérica, está en otros lugares, ¿no? El baile del canario, como se ve en Europa. Bueno, Canarias tiene un peso tremendo, porque es verdad que a nivel paisajístico, medioambiental es increíble, pero a nivel cultural, donde parecíamos la pequeña cosita, somos increíbles. La presencia de los canarios en el mundo entero. Señores presentes, oigan bien. Se suma entre el orgullo y la responsabilidad. Sinbeque ahora tienen como el rabillo del ojo hacia África. Ay, camaraga. Para ir cada vez más hacia adentro, hacia los ancestros. Entonces queríamos hacer un trabajo de investigación sobre la música bereber, buscar las zonas del norte de África, ver qué encontramos, ¿no? Aparte de una investigación como una inspiración, ¿no? Coger esos olores, esos colores, esos sabores y traducirlos en la música. Hay muchas ideas, ¿no? Pero África es sin duda el objetivo. El paisaje es África.
En Simbeque mezclan sonidos tradicionales canarios con electrónica, con funky, con jazz. ¿Cómo definirías el sonido de Simbeque? Probablemente sea la pregunta más complicada de todas, porque además vivimos en la época de la etiqueta, ¿no? Es decir, donde todo tiene que estar encuadrado. Para mí es música, y cada vez lo tengo más claro que hacemos música y me cuesta muchísimo colocarla en algún lado. Supongo que dentro de ese world music que se habla ahora, pues estaría ahí dentro, pero es una etiqueta súper amplia también, ¿no? Yo por eso digo que realmente lo que estamos haciendo es música, porque evidentemente partimos de bases de temas folclóricos muy conocidos, es decir, no hemos entrado dentro del proceso de composición, sino lo que hemos hecho son arreglos realmente de sí, temas. Que realmente yo lo escucho y nunca dejo de escuchar un sonido canario, o sea, no me pierdo por mucho que esté mezclado con otras cosas. Y además esa era un poco la idea, ¿no? Es decir, generar como un puente intergeneracional donde la gente mayor no dejara de escuchar esas melodías y esos textos identificativos de nuestra música, pero que la gente más joven también se sintiera atraída por sonidos un poquito más contemporáneos, como comentabas tú antes, ¿no? Entonces, creo que acerca a la población más mayor hacia la modernidad, igual que a la gente joven también le está dejando patente también pues todos esos textos y esas melodías que forman parte de nuestra identidad cultural también, ¿no? Llevan 4 trabajos discográficos y en este último vuelven a unir esa pasión educativa con la musical. ¿Qué compramos cuando compramos este disco de Simbeque? Mira, efectivamente el inicio discográfico de Simbeque partió con la idea de realizar una trilogía, ¿no? La idea de poner volumen 1, que después hablaremos del educativo, pues como decimos, era una idea de la sensación de continuidad, de tener que terminar como mínimo esa trilogía sobre nuestro folclore, ¿no? Es verdad que a lo largo de las giras que hicimos, e incluso tocando aquí en el archipiélago también, pues siempre intentamos complementarlo, como te decía, con esa labor educativa, de hacer algún taller, sobre todo porque al ser una música que el que oiga que hacemos folclore canario, más allá de que obviamente no hacemos folclore tradicional, creo que era bueno intentar contextualizar un poco, ¿no? Explicar qué se van a encontrar en el escenario, de manera que cuando el público ya lo ve, viene un poco preparado también de cuál es el proceso creativo y de arreglos que hemos llevado a cabo, ¿no? Entonces, durante esos 3 años, lo que decidimos fue como formalizar un poco toda esa información que habíamos recopilado y todo nuestro trabajo también de revisión, y lo intentamos ordenar un poco, ¿no? Como decir, bueno, más que ir a contar nuestra película, vamos a intentar detallarlo un poco más. Entonces, se nos ocurrió que como cierre de esa trilogía, pues el 4º volumen iba a ser un recopilatorio, cogimos 2 temas de cada uno de los discos anteriores, los volvimos a regrabar en directo, en esta ocasión a sexteto, con un formato un poquito más reducido, y lo que hicimos después fue elaborar pues todo ese proceso de investigación que habíamos hecho y de revisión y de arreglo muy minuciosamente, es decir, tratamos la parte melódica, la parte armónica, la parte rítmica, más el contexto histórico sociocultural, ¿no? Todo eso lo recopilamos en un método, en un manual, y también lo acompañamos de unos vídeos explicativos, una especie de tutoriales, vamos a decir, que están ubicados en nuestro canal de Vimeo, donde explicamos con mucho detalle todo ese proceso, ¿no? Eso, claro, eso nos hace también que cuando vamos a cualquier otro lugar a trabajar ya podemos mandar ese material de manera que los chicos lo pueden preparar un poquitito antes y las acciones formativas tienen un poquito más no de interés, iba a decir de interés, pero no, creo que realmente es de contenido y de productividad, ¿no? Porque podemos trabajar mejor, más allá que ahora, además tenemos internet que nos permite mucho el mantener el contacto con los alumnos, ¿no? Es decir, o los participantes, no me gusta ni siquiera utilizar mucho lo de alumnos, pero creo que sí es muy importante que no sea ir a dar una charla y que ahí quede, ¿no? Sino poder mantener el contacto bien con participantes aquí en el archipiélago, como te decía, o en cualquier lado al que vayamos también, ¿no? Porque en este disco, para que quien quiera se interese por él, sepa lo que se va a encontrar, estaría el disco, ¿no? Un libro. Y además tienen vídeos asociados en Vimeo y también un canal de Telegram en el que incluso pueden preguntar dudas. O sea que para cualquier persona interesada simplemente por saber cómo son las entrañas de generar un disco. Para un profesional de la música que quiera ver cómo se hizo, para investigar sobre los diferentes tipos. O sea, está dirigido a un público muy variado. Sí, quisimos como abrir mucho el espectro también de público potencial y efectivamente tal como lo has definido perfectamente. Es decir, por un lado tenemos el disco, que tanto se puede adquirir de manera física como puede estar en cualquiera de las plataformas de Spotify, iTunes, etcétera. Después tenemos el canal de Vimeo, que es donde tenemos toda esa parte más explicativa, quizás, y dentro de nuestra web también, pues tienen la parte de acción didáctica,
pueden acceder a descargarse el manual, que también lo pueden adquirir físicamente, pero bueno, si lo prefieren digital está ahí, junto con unas pistas de acompañamiento, que también fue otra idea que nos pareció interesante, que son las mismas pistas que se encuentran en el disco, pero sin el instrumento que desee estudiar cada persona. Es decir, si eres guitarra, pues quita la guitarra, tocas tú encima, si eres batería, pues lo mismo, o si quieres estudiar la parte vocal, pues quitas la voz y lo pones, ¿no? Entonces, nos pareció que de esa manera también era como mucho más interactivo y que lográbamos que cualquier interesado se sintiera parte entera de la banda, ¿no? Lo cual nos ayuda mucho también cuando hacemos esas labores educativas, de que ya hay alumnos que se traen preparados los temas directamente también, ¿no? Por lo cual es una bonita manera también de invitar a los chicos a que suban en directo a tocar algún tema con nosotros también. Es como intentar que la acción sea pues lo más interactiva posible también, ¿no? Y abierto, como bien comentabas también, pues a todos los públicos. Es verdad que el contenido es un contenido formal, es decir, ha sido un trabajo fuerte donde hemos explicado todo muy detallado, que quizás a quien esté comenzando en la música le puede quedar un poquito lejos, pero justamente por eso yo creo que la existencia del canal de Telegram, de poder hablar con nosotros directamente para personalizar las inquietudes, yo creo que también es una buena herramienta para el trabajo, ¿no? Es muy interesante. Este volumen 1, decías, tiene vocación de ser una trilogía. ¿Qué nos podríamos encontrar en este segundo y tercer volumen? Mire, yo creo que el trabajo va a ser un poco el mismo, ¿no? Es decir, vamos a estar supeditados un poco a lo que continuemos grabando, a las temáticas que vayamos cogiendo, y la idea un poco es seguir esta línea, es decir, explicar cada uno de los trabajos, qué nos ha llevado a interesarnos en cada una de las músicas que sigamos tratando y explicar todo el trabajo, como te decía, un poco más formal, ¿no? Es decir, creo que es fundamental, como siempre, intentar un poco indagar en la parte histórico, sociocultural de cualquiera de las temáticas que cojamos y después ya ir a la parte un poquito más concreta del trabajo musical, ¿no? ¿Con temas nuevos o seguirían diseccionando los que ya tienen? Yo creo que conociéndonos, lo más probable es que lo hagamos con vistas a los temas que vamos a hacer para el siguiente disco, ¿no? Es decir, como que el apartado de Canarias, creo que ahora vamos a cerrar un pequeño paréntesis también. Creo que ya nos hemos reencontrado, nos hemos reconciliado, quien tuviera algún problema con el folclore de aquí, pero creo que ahora ya tenemos como ganas de buscar un poquito más allá de las islas también y de buscar un poco tanto los orígenes como los movimientos migratorios que ha tenido la cultura canaria y indagar un poco en saber un poco más de dónde viene la cultura canaria, sobre todo prehispánica, yo creo también, ¿no? Quizás los discos estos han estado más basados en el folclore popular, que nos guste o no, pues su inmensa mayoría viene después de la colonización, ¿no? Sí, pero ustedes tienen endechas y ya han experimentado con lo prehispánico, ¿no? Efectivamente, sí. La idea también, en el primer volumen también trabajamos mucho pues con toda esa parte del tango herreño, del arrorró, quizás de esa parte más vinculada con la parte norteafricana, ¿no? Es decir, obviamente el cancionero popular canario pues tiene un poco de todo, ¿no? Es decir, y como te decía, pues quizás lo más extenso venga de España, pero sí quedan resquicios también de toda esa cultura norteafricana que ha llegado aquí y por supuesto que queríamos también tocarlo dentro de esa trilogía que te nombraba, ¿no? Y esto que me estás contando, que es lo que están investigando ahora, sería para 2024, un disco nuevo centrado más en sonidos del norte de África, ¿entiendes? Efectivamente, sí. Va a ser como un poquito un tributo a la música africana. Obviamente nos centraremos en la parte norteafricana porque es lo más vinculado que está con Canarias, pero no lo queremos cerrar tampoco solamente a esa zona, sino a escuchar sonidos africanos, básicamente porque es un respeto a donde nace la música, ¿no? A donde nace la vida, básicamente, pero donde nace la música y que quizás... Bueno, y sin el quizás, para nosotros es el gran olvidado siempre ese continente, ¿no? Es decir, ya no me refiero a Europa, sino en el caso particular de Canarias, es increíble que estando prácticamente a nado de ahí tengamos tan incluido, es decir, presumimos mucho de nuestra tricontinentalidad, pero se nos olvida mucho mirar para África también. Ya no hablo solamente a nivel musical, sino inclusive a nivel social y humano. Creo que tenemos una deuda pendiente, y al menos en nuestro caso, si lo que nos dedicamos a la cultura y a la música, ya no solamente esa deuda, sino hay un interés personal. Es decir, nosotros como músicos y como curiosos de la música, creo que tenemos esa necesidad imperiosa de entender qué es lo que pasa allí, ¿no? Y esta música nos ha llegado mucho de rebote, y desde finales del año pasado que ya teníamos la idea en la cabeza, y creo que todo este año va a ser un año de estudio de esa música, ¿no? Queremos hacer una primera visita a Marruecos a finales de este año para hacer trabajo de campo, y ya pues en 2024 dedicarnos a todo el trabajo de composición y de elaboración del disco, ¿no? Pues Miguel, estaremos muy atentas a esos próximos trabajos y muchísimas gracias por atendernos hoy en Canarias Cultura. Gracias a ti, muchísimas gracias, de verdad. Soco, sitio y lugar resguardado de los vientos dominantes. Simbeque se ha convertido en un zoco para la conservación de los sonidos del archipiélago.